Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traeremos un tutorial acerca de uno de los programas más utilizados dentro de la industria del juego, dentro de la industria del póker y es nada más y nada menos, como lo han podido ver en el título del video, el GTO Wizard. Este programa que la verdad que bien enfocado y bien utilizado es una maravilla para poder nosotros armar pues nuestras sesiones de estudio, nuestras sesiones de análisis y la verdad que es muy provechoso si queremos entender de cómo funciona o cómo interactúan nuestros rangos en diferentes tipos de boards, en diferentes tipos de texturas. Entonces, pues sin más, vamos a ello. Esta es la interfaz en la que el GTO Wizard es obviamente un programa de pago en el cual ofrece algunas membresías, pero vámonos explorando poco a poco, adentrándonos. En esta ocasión estudiaremos o analizaremos, mejor dicho, la parte del estudio, que es la parte que tenemos en la parte de aquí. Y empezaremos a estudiar un poco, ¿no? A poder ver cómo podemos nosotros adentrarnos. Bien, como vemos, en esta parte es una de las fases principales, las fases en las que nosotros trataremos de ver cuál es la mejor opción para poder, con lo que estamos nosotros jugando actualmente y poder estudiar, ¿no? En este caso ofrece la parte del cash, está la parte de torneos, MTTs, la parte de spins y pues la parte de los seeds, ¿no? Los heads up. La verdad que eso no lo tengo muy bien familiarizado, pero las principales son cash, MTT y spins. En este caso estaremos estudiando la parte de MTTs. La parte de MTTs ofrece tres fases, que es la parte de heads up, estudio, la parte de chip EV, para poder, aquí podremos analizar con diferentes tipos de stacks, lo que incluye o cuáles son los rangos chip EV para poder nosotros después hacer nuestros ajustes vía ICM. Es otra parte del solver, del programa. Y quisiera, quisiera entrar un poco la parte de chip EV primero, la parte que está en la que podremos nosotros profundizar un poco acerca de nuestro estudio, ¿no? En este caso, la parte de ciencias, por ejemplo, podemos aquí cliquear y automáticamente el programa ofrece varias ventanitas, ¿no? En este caso, en estas ventanitas podemos nosotros optar por las diferentes opciones que podemos clicar o que nos da el solver. En este caso, nos da la opción, si nosotros estuviéramos en UTG, nos da la opción de foldear, nos da la opción de abrir a 2.3 y nos da la opción de ir all in directamente, ¿no? En este caso, la parte de fall la contempla como todo lo azul. Vamos a darnos cuenta que es fall. Esta parte, un 83.5 del rango en UTG hace fall. En este caso, pues empezamos aquí con los As2 off, que si nos damos cuenta o le cliquemos aquí, ya esta parte de acá nos las bloquea y podemos nosotros navegar. En este caso muestra los 16, los 3 9 2 3 9 3 6 9 12 combos que existen off dentro de las dos, ¿no? Que es el combo con las compicas, el las dos las compicas, pero con el 2 de diamantes, etc. Y así diferentemente. Entonces, digamos que de aquí, de toda esta franja que son todos los pares, hacia la izquierda está todo el compuesto por combos off. Prácticamente todos los combos off están aquí. Y de aquí para acá están todos los combos suited que están marcados por un prefijo de S, ¿no? De suited. Bueno, en este caso, digamos que nosotros vamos a jugar un spot de manera sencilla. Estamos en UTG y tenemos As Raid Suited. Le cliquemos aquí y sabemos que As Raid Suited tiene cuatro combos: As Raid de picas, As Raid de corazones, de diamantes y de tréboles. Entonces nos dice que el solver, que con un 100% de nuestro rango, o de un 100%, perdón, de nuestra frecuencia, irá de raise a 2.3. 2.3 aquí dice 100%, all in 0% y 0% fall.
En este caso, como el raise es totalmente, la cuadrícula está completamente en rojo, quiere decir que la mayoría de veces va a ser raise. Aquí, 100% de las veces, a 2.3 con array suited. Eso es lo que marca la estrategia. En este caso nosotros tenemos array y abrimos. Ahora, después de nosotros aplicar una acción, automáticamente será el turno de UTG-1. Y UTG-1 aquí está mostrando prácticamente cómo reaccionaría él ante un open raise de UTG. En este caso ya no brinda tres opciones, ya brinda 4 opciones, que es la de fall, compuesta en azul, la de call en verde, la de raise en rojo y la de all in en guinda. Pero sin embargo aquí pues, tiene 0% de all in, ¿no? En este caso digamos que nosotros vamos a foldear. De ahí le toca otra vez el turno a low jack, que es prácticamente lo mismo que acabamos de ver. Le damos la opción de fall. High jack opta por la opción de fall también. Y pues así nos podemos ir hasta llegar a la big blind, ¿no? La big blind que en este caso muestra también 4 opciones, que es la opción de foldear con un 46.6%, que está todo en azul, que es lo que le foldearía al open de UTG. La parte de call, que es la parte de la mitad del rango, que son 48.6, 644 combos, lo muestra en azul, en que diga en verde. La parte de rojo, que es el raise también, obviamente de nuevo, y el all-in, que pues, prácticamente va al 0% porque no existe. Ahora, ¿cómo, cómo? Esta es la parte más sencilla para analizar un spot, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer call y vamos a ir a un flop, no sé. Un flop que nos beneficia a los... Un flop más favorable al agresor. Digamos que es un as rey 5. Rey 5. Y acá, ya anotando el flop, nos muestra cómo jugaría primero. Bueno, aquí está el board, ¿no? Y esta es la cantidad de ciegas que hay en el pot. 6.1 ciegas y empezamos con 100 big blind efectivas, ¿no? En este caso, muestra la big blind primero, que es la primera que va a hablar. Y da la opción de check. Bet o all-in puede ser. Y en este caso vemos que la Big Blind juega con un 100% de check. No hay don'ts en el rango de Big Blind en esta situación. Así que lo mejor la manera más correcta de jugar aquí sería dando check, ¿no? En Big Blind, que es chequeando. Y ahora vamos a ver cómo interactúa el UTG, qué es lo que haría. En este caso, pues aquí empiezan las primeras confusiones a la hora de poder nosotros estudiar en el solver, ¿no? Que es prácticamente cómo está distribuido nuestras frecuencias de apuestas a diferentes tamaños en diferentes en ese tipo de board, ¿no? Y la manera más óptima en mi recomendación, como yo estaré o sea, como yo estaré diciendo, sería ver cómo está construido todo nuestro rango, ¿no? En este caso vemos que todo nuestro rango con el que estamos abriendo en UTG quiere interactuar, ver qué es lo que puede hacer ante este flop. Y sin embargo, nos guiamos por la parte derecha, la parte en la que muestra que nuestro rango de un 100% de estas manos que estamos abriendo quiere hacer un 25% check. Y lo demás lo distribuye en bet, el 70 y que será 73.2% lo distribuye en bet. En este caso muestra diferentes tipos de tamaños en los que podemos nosotros hacer. Por ejemplo, al ser un bote de 6 ciegas, muestra que el bet puede ser a un tercio 4.3%. ¿Me explico? 4.3%, un tercio, que serían 2 ciegas. De ahí muestra otro sizing, que es el de 4 ciegas, que serían 2 tercios, un 15%. Y de ahí muestra otros dos tipos de sizing más, que sería el de 27.6%, el de 6.1 que es pot, a 27.6%, y el de 9 ciegas en un bote de 6 a 26.1.
Aquí la situación sería la siguiente. Nosotros, para poder tener una estrategia más simplificada en este tipo de situaciones, podemos nosotros ver cuál es el sizing que tiene mayor frecuencia. En el sizing que tiene mayor frecuencia, podemos utilizar el de pot 6.1 aquí en este tipo de board. Entonces, cuando salga As, Rey 5 y yo estoy en UTG, para no aprenderme todos los tamaños, veo cuál es el tamaño que realmente quiero hacer. En este caso, voy a utilizar el de pot. ¿Por qué? Porque es donde hay la mayor frecuencia. O el que quieran utilizar ustedes. Pero la verdad es que así se simplifica mejor la apuesta. Ahora, si me dices, Álvaro, yo quiero hacer aquí un tercio siempre. Está bien, está perfecto. Lo importante es tú intentar o saber que la mayor frecuencia en ese tipo de boards es betear. Es betear. Y nosotros poder intentar familiarizar solamente un sizing y tener una estrategia más simple para no poder nosotros volvernos locos con el solver, ¿no? Ahora vamos a ver otra herramienta que es muy importante aquí en el solver, que es la estrategia, perdón, otra parte es la de los EVs de la situación. Por ejemplo, en esta parte vamos a cliquear alguna mano al azar, en la cual, no sé, vamos a cliquear el rey 10, el rey 10 suited. Vamos a cliquearlo y nos vamos aquí a la parte del rey 10, ¿no? Y podremos darnos cuenta el EV, el EV es el expected value, el valor esperado de cada situación a la que nosotros, ¿qué obtenemos al usar una apuesta en esta situación, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor esperado? En este caso, si vamos a esta línea, a esta gráfica, a este análisis, el check, sin embargo, es una parte muy baja del rango que chequea, y vemos que check está haciendo 3.9 big blinds, más o menos, de media. Y el bet a un tercio está haciendo 3.89 BBs. O sea, son similares. El bet a 2 tercios está haciendo 3.9. El bet a pot está haciendo 3.9. Y el bet a overpot y medio está haciendo 3.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente los EVs son similares. Y al hacer los overbets similares, cualquiera de este tipo de apuestas es una manera correcta de jugar. Entonces yo, insisto, lo que le recomendaría a la gente o lo que le recomendaría a mis jugadores o a las personas que los estoy dando coaching es tratar de entender que el solver aquí nos muestra 4 tipos de tamaños. Y nosotros realmente lo importante aquí es desglosarlo en 2 partes, la de check y la de bet. Entonces, si nosotros hacemos aquí, como les decía, un tercio, está bien, estamos haciendo realmente entendiendo el porqué de nuestra apuesta, ¿sabes? O sea, realmente el solver quiere hacer ese tamaño y realmente nosotros, si hacemos un tamaño así de 2, o un tercio, o un tamaño de 2 tercios de pot, realmente está bien. Ahora vamos a entender un poco más este análisis, ¿no? Cuando nos vayamos a esta parte. Pero de primera fase, entender eso, ¿no? Entender que no nos tenemos que quebrar la cabeza tratando de ver qué hacer. Si, no, el Solar me dice que tengo que meter 78%. Ok, está bien, te dice un 78%, un 73.8%, perdón, de las veces, está bien. Pero también si chequeas tampoco está mal. Entonces, en términos de GTO, de esta manera. Ahora, todos sabemos, o la mayoría sabe, que lo mejor aquí es hacer un bet. Podemos tener frecuencia hasta de un 100% de bet. ¿Por qué? Porque entendemos que el rival, si nos vamos a la hora de betear, digamos que hacemos un sizing de un tercio, porque no nos queremos aprender todos los tamaños. Y vemos cómo la Big Blind reacciona a nuestra apuesta, ¿sabes? A nuestra apuesta. Entonces vemos que ante esto, el Big Blind quiere tener una estrategia de call, un 40%, una estrategia de fall, otro 45%, que es la mayoría, o sea, la mayor parte de veces vamos a foldear ante un Cibet. Pero otra parte quiere hacer call y otra parte
quiere hacer check raise, que es un 6.7 de las veces, más 5.2, quiere tener un check raise de un 10% el solver, ¿no? Pero la gente no tiene un 10% de check raise. ¿Por qué? Porque para ellos es muy difícil interiorizar todo ese tipo de manos. Entonces, si realmente, volvemos a lo mismo, UTG tiene un porcentaje de 73.8 de las veces reteándote y él no te va a check raise ese 10%, nosotros podemos agarrar ese 10% y meterlo al rango de bet, ¿sabes? Podemos entender que podemos hacer un 83.8 de veces bet y todavía pasarnos un poquito más, si vetear un 88, un 89, hasta un 100%, porque queremos simplificar, no queremos saber nosotros quebrarnos la cabeza en este spot y saber que no debemos vetear un 100%. Bueno, entonces hasta este punto creo que vamos bien, vamos entendiendo el porqué de las cosas y entender que los EVs son prácticamente similares. Por ejemplo, Aces de check tiene un EV de un 11.9% de media y un bet de 2% a 11.88 y prácticamente son los mismos EVs casi. Entonces es muy close, es muy cerrado este tipo de línea entre el check y el bet. Ahora, ¿cómo podremos nosotros saber si o por qué el solver toma esta determinación de si betear más veces de las que chequea? Porque el solver, él quiere construir una estrategia equilibrada, les decía, jugador GTO contra jugador GTO que juega perfectamente. Entonces él quiere tener ese tipo de estrategias, ¿no? Más, pues más equilibrada, a pesar de o sea, quiere tener a veces checks y a veces bets para poder, pues no sé, tratar de que el jugador, el otro, no lo pueda leer. Pero al nosotros jugar un nivel más bajo, el jugador va a tener menos facultades para poder nosotros contrarrestar nuestra estrategia. Entonces podremos nosotros tratar de ser más C-Bet, por ejemplo. Entonces llega hasta un 100% de C-Bet. Bueno, en este caso, a este punto espero que haya quedado un poco claro esto. Y vamos a ver cómo o el por qué hace esto el solver, ¿no? Que es en la parte de los rangos. Que aquí sí podemos ver, vamos a poder, bueno, vamos a meternos al advanced. Que aquí va cómo empieza el UTG, ¿no? La parte del fondo del rango, cómo va impactando en el board, ¿no? En este caso, si vemos el UTG, perdón, el UTG y el BB, está en rojo el UTG y es el que perdón, en verde el UTG. Y vemos este gráfico, estas son las manos que impactan más con el range que hay ahí, ¿no? Con el board, perdón. En este caso, si vemos la equity de por qué betea más el UTG, si vemos aquí una equity entre el 90 y el 100% de NOTs, tenemos nosotros ventaja, ¿no? Esta vez el 5.7%, que son las manos como as, rey, si nos dimos cuenta aquí. El as al rey son las manos que hacen tercia de ases, tercia de reyes, y el as rey son pues dos pares, entonces fuertes. Entonces vemos que el manos con equity entre un 90 y un 100% muestra estas dos. También la parte en la del 80 y el 90% del rango, vemos que tenemos el as J, el as Queen, el as Rey off, el as Queen, el as J, el as 9, el as 5 suited, los 5 5 abriendo. Esa es la parte en la que nosotros tenemos también mucha equity. Entonces, claro, entonces el solver quiere empezar tener una estrategia más de bet. ¿Por qué? Porque tiene ventaja de rango. Yo tengo estas manos y tú no tienes estas manos en tu rango defendiendo en la big blind y yo en UTG sí las tengo. Entonces así empieza el solver a construir una estrategia dependiendo qué manos o qué porcentaje de equity tenga esa mano, ¿no? Por ejemplo, entre un 70 y un 80 vemos que hay manos en nuestro rango también, que tenemos el rey queen a off, perdón, aquí 70 y 80, el rey queen a off, el rey queen a suited, vemos que hay algunas, ¿no? Y el big blind empieza ya a tener algunas. Nos damos cuenta, ya empieza a tener a 5 sute defendiendo, rey 5 sute defendiendo, 5 5 que la muestra. En la 5, a ver, no, esto es el que quiero ver. Quiero nomás la de 70 y el 80. Quiero manos entre el 70 y el 80, ok. 70 y el 80 son estas. El A5 off, el As J defendiéndonos, el As Queen defendiéndonos, el As Queen suited. Entonces ya empieza la big blind como que a empezar a interactuar, ¿no?
Manos entre el 60 y el 70%, pues vemos que hay algunas, ¿no? Entonces, ya, a ver, aquí cerramos esto. Y manos que bajan de equity, por ejemplo, pues hay algunas también. Ya empieza el rango de Big Blind a interactuar con manos con baja equity, ¿no? Que son las de 50% entre el 60. Y yo no tengo tantas manos entre esa equity, ¿no? Por tengo los 8, tengo los 9, los 7, pero él tiene ya el rey de suited. O sea, como que aquí él tiene más ventaja de rango que yo en el rango de la equity entre el 50 y el 60%. Entonces, más o menos va interactuando así. Y si vemos, podemos también. Ay, perdón, me salí. Parte de los rangos. Podemos también ver algunos otros tipos de análisis de métricas. ¿Qué más podría ser aquí? También una parte muy importante de esto son los filtros, ¿no? Los filtros que es la verdad que es una gozada. ¿Por qué? Porque nos muestra, vamos a la parte de estrategia, nos muestra, oh, no, vamos a ver flop, a ver, UTG, bet, ok, nos muestra qué porcentaje de las veces tenemos tal mano en tal situación y qué es lo que se podría hacer de media. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, las veces que nosotros en UTG tenemos set. Ok, le cliqueamos. Vamos a ver. A ver, no, es que le he picado entre el equity y el 50 y el 60. Ok, ya. Las veces que tenemos set. Le cliqueamos y vemos que tenemos ases, reyes y cinco. Son las tres manos que tenemos. Y esto forma parte de nuestro 5.1% del rango, de un 100%. ¿Me explico? Entonces, eso es la parte de los sets. Y aquí te dice más o menos cuál es la estrategia, ¿no? Por ejemplo, vemos que haces, a lo mejor queremos chequear un porcentaje bajito porque haces no necesitan la protección, entonces, pero si veteamos un 100% tampoco pasa nada. En fin, dependerá del jugador contra el que estemos jugando, ¿no? Pero la verdad es que para tener set solo nos pasa un 5% de las veces, así que no es tan relevante. Entonces, para poder nosotros saber cuáles son los escenarios que nos pasan con mayor frecuencia y poder estudiarlos, vamos a buscar uno que tenga mayor porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de top pair y de tercer par. Esas son las situaciones en las que más vamos a adolecer en este tipo de boards. Por ejemplo, top pair un 25% de las veces. Vemos que esos son los porcentajes que tenemos top pair. Sin embargo, nosotros podemos analizar. Sabemos que vamos a vetear casi un 80-85% del rango en este tipo de board. Pero también podremos ver qué le gusta al solver hacer en una estrategia más equilibrada. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, las tres lo podemos empezar a chequear también algunas veces. Insisto, vemos que los EVs son similares. Podemos EV de check 5.1, 5 EV similares. Entonces, ver contra qué tipo de jugador estamos jugando y ver cómo quiere jugar nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, quiere más check porque el jugador es agresivo, tiene un check raise de más del 10%, entonces hay que tener cautela. O sin embargo, es un jugador muy pues, predecible que no tiene prácticamente rango de check raise, entonces podremos meterla más al bet y no pasa nada. Son EV similares. Entonces, aquí esto es solo un ejemplo para ver cómo interactúa el rango y cómo podríamos nosotros construir una estrategia, ¿no? Insisto, esta es la parte GTO, este no es la parte explotativa. Entonces, vamos a otra situación en la que nos pasa muy seguido, que es la parte del tercer par, que es la de 24.1, y acá con tercer par, como Queen, As, J, 10, 9, 8, 7, 6, en tercer par, podremos ver que pues le gusta más vetear que chequear. En este caso, insisto, buscaremos un sizing en el que nosotros queramos y meterlo en el rango de c-bet y la otra parte la dejamos al check contra jugadores más buenos, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es un filtro ahora sí, muy importante, muy bueno, que les puede ayudar a, pues prácticamente a estudiar y filtrar manos dependiendo qué situación, o por ejemplo, no sé, que la parte del bet pues la tienen todos muy familiarizados, pero la parte del check raise, ¿no? Que como quiero yo check racear mi 10% aquí, ¿no? Mi 12% casi es aquí, ¿no? Sí, 12%.
me hace por ciento de check raise en esa textura, ¿no? Que es en NAS raise 5. Como yo tengo un rango aquí de check raise, ¿sabes? Entonces vemos que podemos, vamos a ver el raise a, ¿qué más nos hacen raise a 7.55? Y vemos que está el A5 suited, que son dos pares, filtros, otra vez nuevamente. Y vemos que, ¿qué es lo que pasa más seguido? La parte en la que no tenemos mano. Esta parte en la que no tenemos mano es lo que nos ocurre más seguido, ¿sabes? Cuando tú estás defendiendo ante un ciber, entonces esta parte es muy buena para estudiar porque vemos, si le clicamos aquí, vemos qué manos podemos nosotros check racear en esta situación. Vamos a meternos aquí al Queen A2 suited. Queen A2 suited de picas le podemos dar raise, ¿sabes? Con esta tenemos bueno, no tenemos proyecto a color a la nuez, casi casi. El J2 de picas también se puede racear, el 10-2 de picas también. Entonces vamos nosotros a poder ver situaciones en las que no tenemos mano hecha y queremos hacer race en esta situación para nosotros construir un rango de check race. Entonces es importante esta herramienta. Y esto es lo que sucede más seguido, el 51.8 de las veces, el no tener mano hecha. El otro sería tercer par, top pair, pero la realidad es que la vez es que no tengamos mano, esa es la parte que nos interesa porque nosotros queremos defender nuestro rango ante un sizing de un tercio en este caso, ¿no? Ya si empiezan a cambiar los sizing del otro rival, va a cambiar el check rate de nosotros. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un dos tercios aquí, vemos cómo interactúa la Big Blind. ¿Qué ofrece el solver para interactuar? Vemos que el solver casi no quiere tener quiere tener check raise un 4.2% de las veces. Vemos cómo está construido nuestro rango de check raise en ese 4.2. Y vemos otra vez nuevamente que manos no hechas son las que optaremos por el check raise. Y a ver, estas son las que haríamos. Aquí sigue teniendo el Queen A2, el Queen A3 de picas, el Queen A4 de picas, el Queen A6 de picas, pero los mete con una frecuencia más baja. ¿Por qué? Porque también puede hacer call. Entonces, es ver contra qué tipo de jugador estamos jugando. Si nos está cibeteando de más ante un cibet que nos esté metiendo de más aquí, podremos nosotros dar más check raise y optar por esa estrategia, ¿no? El Queen AJ, vean, aquí hay un Queen AJ interesante. El Queen AJ con gachot y con la Queen de picas. Es un buen check raise ahí ante dos tercios. Y vemos que sizing quiere hacer. 11, le mete 2 tercios y él hace por 3 al 11.85. Es interesante, ¿no? La cuina de picas vemos que es lo que más le interesa hacer check raise. El J de picas también mete check raise. J de picas y cuina de picas son sus cartas favoritos para check raisear aquí. En este spot. Y así nosotros poder trabajar un poco más nuestro juego. Por ejemplo, este que es el 4-3 suited, que es picas gachot con proyecto a color. También le gusta el raise. ¿Por qué? Porque va a color y a corrida. Entonces empezamos nosotros ahí como que a ver el 4-3 de corazones. Corrida y tiene el backdoor de corazones todavía. Entonces es interesante ver esta parte, ¿no? De los filtros y que en lo que podemos nosotros empezar a jugar con ella, ¿no? Bueno, ya vimos la parte de lo que es la estrategia, la parte de los rangos, cómo poder nosotros entender el por qué el solver está haciendo las cosas. Eh, ¿Por qué? Porque también, esta parte se me olvidaba, la parte de la equity, que nosotros tenemos más equity que él en este board, por eso está mostrando eso. Y la parte de, bueno, pues por último, vamos a poder, cómo poder estudiar mejor. Pues podemos irnos a reportes, que es la parte muy buena de este programa. Y poder traspolar, bueno, vámonos acá primero. Vámonos a raise UTG y Big Blind hace call. Ok, raise de UTG y Big Blind hace call. Y aquí podemos ver o estudiar diferentes tipos de situaciones en diferentes tipos de boards. Poder nosotros saber qué es lo que haríamos con tanta frecuencia. Por ejemplo, ya habíamos repasado, bueno, vamos a poner esta parte en la que es... ok.
la que vetea más. Ok, ok, 654. Estoy en Big Blind, no, no, no. Ok. UTG. Ok, estoy en UTG contra Big Blind, recuerden, ¿eh? Y aquí me muestra los diferentes tipos de boards. Los diferentes tipos de board y cómo interactúan con el. Pues con el. Con. Cómo interactúa nuestra mano con este tipo de board. Por ejemplo, en los boards en los que hay más IBET, son en los boards donde muestra, no sé, un 888 y muestra mayor frecuencia de bet. Aquí, ¿sabes? Entonces, eso es lo que podremos nosotros estudiar, más que nada. UTG contra Big Blind, esta situación. Y podremos nosotros aquí meter, también organizarlo por check, donde nuestro rango chequea más, en unas 2-2. ¿Me explico? O mejor dicho, es que creo que... Ah, mira, es que tengo que... Como es tan grande esto, vamos a meterlo por bet, no por check. Por beta 2, por beta 4, por beta 6. Entonces como que te va agrupando el diferente tipo de tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer nuestra mano más? Y podemos aquí ver ¿cómo se llama? Las agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos en char y lo podemos ver en tipo table, ¿no? En table en cuáles los board y metemos el de check o el de bet. ¿En dónde quiero más betear mi mano? Ok, ok, estrategia, bet. ¿Dónde beteo más dos blinds? Es que está aquí. Está un poco. Me lo muestra raro, ¿no? Prefiero yo la otra parte mejor. La parte de. La parte de chart. Sí, aquí te va a mostrar la parte en la que quiere más bet la mano. Ahí está, mira. Y estos son los boards en los que voy a betear más. Sí, más, 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 más. Pero por ejemplo, un board As J10 son los boards en los que yo beteo más, con mayor frecuencia, casi 100% de bet. Y si me voy directo acá, lo bonito de esto es que puedes tú previsualizar este tipo de boards y te traslada directamente a la situación. Y aquí vemos 0% check en este board As J10. Es un board en el que yo tengo que obtener CBET del 100%. Y aquí te muestra cómo interactúa ese board de nuevo en este tipo de rango. Y vemos que yo tengo una equity del 66% acá. Entonces, vemos que esa es la mejor forma de estudiar, ¿no? Por ejemplo, UTG contra Big Blind, un tema, y me voy a reporte y me voy al board en las que yo beteo más. Yo beteo más en unas J10, yo tengo mayor frecuencia de bet. O cuáles son los boards más favorables para mí para así betear. Esto sería una buena clase de estudio para poder nosotros irnos adentrando al juego y saber cuáles son los mejores boards que impactan nuestro rango en UTG, en el cutoff, en el botón y así sucesivamente. Entonces, bueno, esta es una pequeña probadita de lo que es actualmente el GTO Wizard. Y pues nada, recuerden que dentro de la pareja de Reyes tenemos un convenio con Silent Sharks, escuela de estudio en los que pueden ustedes pues pagar una membresía mensual, una membresía en la que podrán ustedes empezar a crucear niveles bajos, micros, medios, micros y bajos en cuanto a torneos y poder ustedes estudiar todo ese tipo de temas y este tipo de situaciones y utilizar ese tipo de herramientas que es lo más importante para poder llevar tu juego al siguiente nivel, ¿no? Espero les haya gustado este video y sin más, pues no olviden darle like y suscribirse, que la verdad que nos ayudaría bastante a poder seguir construyendo y trayéndoles contenido de valor para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la vista. Chao, chao, gente.